Amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí como todos los miércoles en Contrapunto TV, que se transmite a las 13 horas por aztele.tv. Como se anunció con anticipación, hoy tenemos un programa que pues es candente por el contexto que se está dando el proceso electoral en México. El primer debate, sobre todo el presidencial, generó grandes expectativas. Y bueno, pues como la vez pasada, hace 8 días, pues ya no pudimos comentar el debate relativo a la Ciudad de México, pues hoy vamos a aprovechar que pues tenemos el honor, ¿verdad? Es un verdadero gusto que esté con nosotros, nada menos que Ivonne Melgar. Agradecida de tu invitación, Enrique. Buenas tardes. Como ustedes saben que es periodista de toda la vida, una de las columnistas estrellas de Excelsior, ustedes la conocen en los medios de comunicación, y pues yo creo que hoy vamos a aprender muchos de política, y bueno, pues como les comentaba, primero vamos a hablar del debate con relación a la Ciudad de México, que no generó tanta expectativa como el debate para la presidencia. Bueno, pues, ¿qué les parece si empezamos con unas imágenes que traemos? Si quieren, vemos la primera imagen. Mira, aquí tenemos la imagen de las candidatas, casi todas eran mujeres, que me da mucho gusto eso, y yo me imagino que a ti, Ivonne, también. Muchísimo gusto. Que sean ya las protagonistas de la política. Definitivamente. ¿Y qué te pareció este primer debate para la jefatura de gobierno de la capital? Enrique, yo creo que de entrada un formato demasiado acartonado, todavía en el viejo esquema de rigidez, de monólogo incluso, o de solo ataque y no la posibilidad del periodista de repregunta y de realmente cuestionar situaciones que los candidatos deben abrir más allá de su voluntad, ¿no? Y en términos de desempeño, no creo que hubiera alguien que luciera de manera espectacular. Hubo unos que dominaron más la escena que otras. Desgraciadamente yo vi a las punteras pues con nervios y no con tanto dominio escénico. Oye, pero de entrada, ¿por qué no generó tanta expectativa como el de la presidencia? ¿Por qué como que siento que este debate por la jefatura como que pasó de noche, ¿no? Me da esa impresión. Sí. Y creo que tienes razón. Ahora con tu pregunta pensaría que quizás los propios medios tradicionales no tuvieron tanto cobijo como lo sucedido con el debate del INE a nivel presidencial, donde, bueno, la señal se abrió para todos y ahí estuvo, ¿no? Un miércoles, hora difícil, competir con las horas de entretenimiento. O sea, ¿tú crees que el miércoles es peor día que el domingo? Sé que el miércoles es el día del debate político, incluso todos los esquemas de televisión guardan ese día para la discusión, para la polémica, pero obviamente un domingo te permite estar más relajado que el ajetreo de entre semana, ¿no? Sí, por ese lado sí es un día de más relax, ¿no? Sí, más relajado. ¿A ti quién te gustó más en el debate capitalino? Bueno, de entrada te diré que, por ejemplo, para el domingo me invitaron hasta una taquería, ¿no? O sea, hasta me invitaron porque me iban a entrevistar y hasta me invitaron los tacos, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso del miércoles, que hasta cierto punto podría ser un día hasta cierto punto social, por la noche, pues no hubo expectativa, como que no hubo expectación, y yo no sé si de alguna manera es porque ya estemos saturados de política, o será porque los candidatos y candidatas no nos atraen tanto, ¿no? Como que, no sé si como tú las veas, no genera así un gran interés en sí, ¿no? Fíjate que a mí me llama la atención una paradoja. En el caso de la puntera, de acuerdo con las encuestas que trae la marca de Morena, Claudia Sheinbaum, y que se ha presentado bajo el eslogan de innovación y esperanza, pues capitalizando su perfil de científica, se dice que en términos estrictos no lo es, bueno, es una académica de la UNAM, política experredista, con todas las ventajas de la marca que Morena tiene en la ciudad, tiene el contrapeso, el contrapunto, la parte oscura de ser una personalidad desde mi punto de vista que no conecta, que no es cálida, que es fría incluso y
que estas características los propios políticos de Morena te lo dicen así, abajito la voz, ¿no? Porque es una persona difícil, que no le gusta mucho la calidez de la calle, del pueblo. Entonces creo que eso de alguna manera se transmitió en el debate, pese a toda su supremacía de llevar delantera. Y en contraparte, Alejandra Barrales, que sí me parece que es justo la política de la calle, con negativos por sus casos de sus propiedades y por venir de un gobierno que ha dejado no buenas cuentas, pero que fue líder sindical, que ha sido senadora. Más tablas. ¿No? Más tablas y con una calidez, al menos el personaje que proyectan en ella, los spots y la propia campaña, es alguien más que sabe acercarse. Sin embargo, yo la vi muy nerviosa. Yo creo que sí la pone tensa esto de ir en segundo lugar, ¿no? Claro. Entonces, por un lado diremos que Sheinbaum se beneficia del efecto López Obrador y a pesar de que no tiene pues realmente carisma, estrictamente, pero tiene ese beneficio. Ese beneficio y que cayó muy mal, al menos en el círculo de los analistas, el llamado círculo rojo, que terminara su intervención en ese debate capitalizando esta ventaja de su líder, ¿no? De su candidato presidencial y no asumiendo lo que se le cuestiona, que es la incapacidad quizás por la estructura de Morena y del liderazgo cautillista de López Obrador, la incapacidad estructural que ella podría tener de deslindarse de ese caudillaje, ¿no? Pues sí, más bien la impresión es de que es una títere de López Obrador, ¿no? Pues fíjate que desgraciadamente, pese a ser una persona brillante, inteligente, formada, estructurada, con capacidad, con trayectoria propia, lo que se conoce de la propia estructura de Morena, con la administración que se tiene en la Ciudad de México de los hijos de López Obrador, pues lamentablemente sí te deja esa imagen de que ella, de llegar a ganar la jefatura de gobierno, pues estaría sujeta a la administración familiar del partido, ¿no? Exacto. Entonces, de alguna manera, ese es el problema que enfrentan todos los candidatos de Morena. Esa es la fuerza y la debilidad que dependen del caudillo. Si al caudillo le pasa algo, le da un infarto, se accidenta o lo que sea, pues ¿qué queda de ese partido? O sea, porque quien lo cohesiona, quien le da una dirección es López Obrador. Así es. No hay otra cosa, o sea, claro, los cohesionaría el poder si ya lo tuvieran, pero si no lo tienen, pues dependen de lo que pase con él. Es que finalmente tú eres maestro, Enrique, de la Facultad de Ciencias Políticas, convives con las nuevas generaciones y a mí eso es lo que me llama mucho la atención, que hay encuestas que reflejan que los jóvenes, sobre todo universitarios, dicen que estarían inclinándose a favor de esta marca Morena, cuando paradójicamente los que convivimos con jóvenes sabemos que son una generación a la que le gusta una relación horizontal y no vertical del ejercicio del poder. Entonces llama la atención, ¿verdad?, que en una ciudad tan cosmopolita, tan plural como la nuestra, este tipo de liderazgos puedan llegar a ser atractivos, y creo que es el dilema que está en el fondo de la elección. Es que mira, en el fondo mucha gente no los conoce y creo que los medios de comunicación no están poniendo su parte sobre lo que representan. Porque da la impresión como si fuera gente que llegara de repente, ¿no? O sea, con una marca, o sea, se cambió. Imagínate un gran delincuente, un Chapo Guzmán, que se cambia, se rasura, se pone un traje, ¿no? Y dijera que va a ser sacerdote, ¿no? Entonces, pues, a lo mejor quien no lo conoce, y pues, como es carismático, pues sí, ¿no? Sí te creo, ¿no? Pero quien realmente los conoce, pues no cree lo que les dicen, o sea. Pero desafortunadamente yo creo que los medios no están poniendo su parte para difundir lo que realmente representan. Sí, creo que tienes razón. Se ha comprado como el ánimo, la ola, este clima de vamos con quienes llevan la delantera en las encuestas, y hay que asumir también que vivimos en la ciudad con mayor ventaja para Morena. No sucede lo mismo en el interior de la República. Claro. Esta es una excepción. Y creo que tienes toda la razón, y en ese sentido fíjate que yo sí rescataría algo muy importante del debate. No me gusta el camino que tomó Mikel Arriola en términos de ideológicamente hablando, pero creo que son él y Purificación Carpinteiro
la representante de Nueva Alianza, sí ejemplos de lo importante que es la democracia y el debate, porque ellos recordaron en ese debate que finalmente PRD y Morena vienen del mismo cimiento. Exacto. Antes de entrar con ellos, ¿qué te parece si comentamos qué pasa con Barrales? O sea, Alejandra, el problema que tiene Alejandra Barrales, dejando de lado algunos negativos, ¿verdad?, que no son menores, es el defecto Mancera. Así es. O sea, el problema es que la gente está insatisfecha, está molesta con el legado de Mancera, después de que tuvo el 70% de aprobación. Ahora resulta que anda pues ya por los niveles de Peña, ¿no? O sea, así es. Entonces, eso le pega muy duro a Barrales y a cualquiera que estuviera en su posición, ¿no? Es yo creo que lo más difícil hoy, platicando, Enrique, con candidatos sobre todo del frente opositor en la ciudad que combinan PAN y PRD, lo que ellos te dicen es que aun cuando algún delegado, funcionario haya hecho un buen trabajo, el mantra que la gente quiere escuchar es cambio. Y lo que quieren en las campañas son ofertas de disrupción, de ir por otro lado. Y en ese sentido, Mancera es justamente en la Ciudad de México el establishment. Y la verdad, con muy malas cuentas, aun cuando ahora exista su antecesor como el gran ejemplo de buen alcalde en Morena, señalando a Marcelo Ebrard, ¿no? Claro. Que también tiene que ver con esa misma administración. Exacto, o sea, creo que hay una tendencia muy fuerte al cambio, pero recuerda que no hay que olvidar que también en México hemos sido muy proclives a un voto cruzado, a no dejarle todo el poder a una persona o a un partido. Entonces yo no sé hasta qué punto que si Sheinbaum llegara a ganar la jefatura de gobierno, pues le dieran todo el poder a Morena. O sea, eso sería muy grave, porque ya hemos visto el nivel que tiene la Asamblea Legislativa. O sea, si con el PRD no ha sido muy bueno, con Morena sería todavía peor, ¿no? Imagínate. Sí, yo creo que está en duda cómo se va a procesar el voto al final, porque tú mejor que yo lo sabes como pues estudioso de la historia política latinoamericana, que la situación de México ha sido atípica en relación a los radicalismos de la región. Y México puede ser en su perfil, pienso yo, Enrique, radical en el discurso, pero moderado en las decisiones. Nunca en México prendió la llamada revolución guerrillera, que sí prendió en Centroamérica, por este perfil, porque las instituciones han sabido asumir esta capacidad de enojo. Y hay un poco cierto perfil idiosincrático, ¿no?, del mexicano, que pues sí le gusta cambiar algunas cosas, pero no completamente. Y no romper. Exacto. Si vemos la siguiente imagen, ya para acabar, antes de que acabe este segmento, aquí está sobre quién, de acuerdo con una encuesta creo que de Massive Caller, quién ganó el debate. Según esta encuesta telefónica fue Claudia Sheinbaum quien ganó el debate. ¿Tú cómo ves? ¿Realmente fue así? Porque yo vi muy medio empatado el asunto. No sé, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que aquí se cruza, Enrique, el voto de quien vota, es decir, el voto ya decidido o la filia. Incluso Miquel Arriola está arriba. Miquel, muy bien. Y es que hay que decirlo. Efectivamente, al ser opositor frente al gobierno de Mancera, el gobierno perredista, pues tiene más chance Miquel Arriola de marcar pues las desventajas, los negativos de la clase gobernante y al mismo tiempo de recordarles tanto a Alejandra Barrales como a Claudia Sheinbaum que vienen de la misma matriz, y en ese sentido creo que supo capitalizar el escenario, ¿no? Exacto, porque como que no tiene nada que perder y mucho que ganar. Mucho que ganar. Yo ahí nada más reprocharía, desde mi pensamiento liberal, le reprocharía a Miquel el haber tomado una bandera conservadora, pero de que ha hecho una campaña efectiva, creo que no se lo podemos regatear.
Pues yo creo que él vio justamente un nicho de oportunidad tomando banderas conservadoras. Definitivamente. Su encargo era capitalizar el descontento del voto panista al ver que su partido se alió al PRD y conseguirle los votos posibles a José Antonio Meade. Claro, rescatar algo del voto duro que queda en la capital, ¿no? Así es. Entonces yo creo que lo que gane para el PRI va a ser ganancia, ¿no? Mucha ganancia, mucha ganancia. Exacto. Bueno, pues pues se ve complicado, ¿verdad? Para el PRD, para el Frente, la capital. Muy complicado. Y sin embargo, creo que hay bastiones importantes que van a conservar y que le van a servir, sobre todo pensando en la presidencia, ¿no? Yo creo que eso que dices es fundamental. Los que analizan los cuartos de guerra, particularmente de Alejandra Barrales y de Claudia Sheinbaum, nos comentan, Enrique, que a una semana de ese debate hay ajustes, hay reconocimiento de déficit. Y en la propia campaña de Claudia Sheinbaum, de acuerdo a estos análisis que hemos podido revisar, se asume la frialdad del personaje como un talón de Aquiles que deben empezar a revertir versus la calidez de un personaje de a calle, de a pie, que es Alejandra Barrales. A mí me tocó observarla el domingo desde la Plaza Tolsá sobre Avenida Allende, frente al Palacio de Minería, cuando llegaban los candidatos para el debate presidencial. La vi pasar a Claudia Sheinbaum, Enrique, me impresionó lo poco que le importaba interactuar incluso con la mirada. Muy ensimismada, muy como que todavía creo que está muy confiada en que es cobijada por la marca de Morena y por la importancia de la figura de Andrés Manuel López Obrador en la capital del país. Así es, vamos a hacer un corte y regresamos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Amigos, de regreso aquí en Contrapunto TV, vamos a pasar ya digamos, al plato fuerte de este banquete que estamos esperando todos, que tiene que ver con el primer debate presidencial, que como ya se ha comentado ha sido el debate más visto en la historia, que más de 11 millones de televidentes lo vieron, y más los que se incluyen en las redes sociales. Es impresionante la gran expectativa que generó la elección presidencial, pues evidentemente de todos los miles de cargos que están en juego, creo que son como 3,000, una cosa así, pues evidentemente el de la presidencia es el más llamativo. México sigue siendo un país muy presidencialista, creen que todo depende del presidente y eso es muy delicado, pero bueno, ¿cómo viste el debate? Ahí tenemos una imagen, sí, para que ya del... ¿Cómo viste el debate? Mira, de verdad para mí, Enrique, que tengo la fortuna de haber pues disfrutado como reportera desde el primero que se dio allá en los años de 1994 con el jefe Diego Ernesto Zedillo. Que también fue muy bueno. Que fue un gran debate. La verdad para mí fue un gran domingo, un día de fiesta democrática, te lo digo. Dije, y ese día al terminar me tocó verlo en las pantallas de la Plaza Tulsá, frente al Palacio de Minería, y mi primera conclusión fue, qué bueno por la democracia, qué bueno por el INE, necesitaba una buena noticia, qué bueno por los candidatos que pudieron presentarse como son, qué bueno por el periodismo, porque hubo 3 grandes talentos desplegándose ahí, y qué bueno por los ciudadanos que pudimos escucharlo. Yo realmente lo celebro, creo que fue un formato que no le entendimos al principio, nos costó, pero al final nos dejó ese buen sabor de boca que era equitativo. Los periodistas, los colegas fueron auténticamente piso parejo, plurales, inquisitivos, serios Sergio Sarmiento, inquisitiva Azucena Oresti, que fue una revelación porque mucha gente no la conocía. Claro, y eso también es muy bueno. Que si te fijas, otra vez las mujeres fueron las protagonistas. Muy protagonistas. Entonces yo, de entrada, para abrir boca, mi querido Enrique, te diría grandes noticias para todos. Sí, fíjate, si comparamos los dos debates, podríamos decir que en el primero perdimos todos y en el segundo ganamos todos. Así es. Definitivamente. ¿Por qué? Porque la apertura, el cuestionamiento franco, no previamente hablado, ¿verdad? Nos hace mejores. Mira, a mí me tocó hace 6 años experiencias lamentables de escuchar, por ejemplo, cómo a Josefina, yo cubrí la campaña de Josefina Vázquez Mota, y cómo llegaron a decirle a Josefina Vázquez Mota por parte del propio presidente Calderón, a pedirle, pero no se atrevía el propio presidente, a pedirle, oye, no vayas a tocar tal punto, no vayas a decir, o sea, estábamos en una atmósfera, ¿no?, de demasiado arreglo. A mí me transmitió este debate y que toda la impresión y que lo hubo, de que no había arreglo, de que hubo sorpresas. Incluso alguien me decía ayer de la campaña cercana a José Antonio Meade, priista él, que quienes habían hecho el rol de Anaya a la hora de ensayar con Meade, le vendieron a Meade la idea de que Anaya iba a estar menos agresivo, más tranquilo, ¿no? Lo cual a mí me hace pensar que no hubo acuerdos bajo la mesa, que cada quien llegó con sus cartas, pues, a ponerlas al juego, ¿no? Claro, exacto. Bueno, regresando al punto de los moderadores, a mí me da mucho gusto que finalmente se refleja el nivel de periodismo que tenemos. Así es. Que tenemos periodistas de primer nivel. Fíjate que yo creo que era necesario enviar esa señal. Yo he sido, Enrique, en toda esta coyuntura muy crítica de nuestros medios. Amo mi oficio, respeto a mis colegas, pero desgraciadamente reconozco que nuestros medios, nuestro periodismo, ha quedado atarapado en intereses de diverso tipo. Unos de militancia, otros de poder económico, combinando la información con la publicidad y la propaganda. Y
he sostenido la hipótesis de que desgraciadamente para nuestros medios esta coyuntura no nos convirtió en protagonistas. Quien pretende hacer creer que los medios formales y los líderes de opinión formales van a definir quién gana, están equivocados, porque hoy también la sociedad civil tiene las redes. Por suerte, ¿no? Porque ¡claro! Tú sabes que los medios, pues, no son neutrales, ¿no? Así es. Sino que siempre hay una política, ¿no? Así es. Y si no es que está un sesgo, ¿no? A favor o en contra de alguien. Así es, entonces. Fíjate, esto lo comenté en una mesa en el TEC de Monterrey. Y justamente la dinámica que tuvo esa mesa es muy similar a la que tuvo el debate del pasado domingo. Ajá. Porque bueno, pues ahí me invitaron a una mesa y yo pensé que era igual, la mesa tradicional de que pues ya ves que invitan a un panel y a cada uno le dan un tiempo para hablar, Así ¿no? es. Entonces, ¿cuál es mi sorpresa? Que igual nos sentamos, ni siquiera había una mesa propiamente, sino unas sillas, una hilera, y de repente un moderador nos empezó a preguntar. O sea, como sucedió, Claro. como sucedió en el formato. Claro. Entonces me recordó esa experiencia y vi que fue muy buena. O sea, porque pues yo tenía pensado, pues ahora sí que todo el mundo trae su rollo. Así es, traes tu cassette, ¿no? Y lo dejas correr. Como todos los candidatos, pues todos traen su rollo. Claro. ¿Y cuál es la sorpresa? Que te empiezan a preguntar, ¿no? Oye, que esto, oye, el otro. Ah, pues me pareció muy bueno, ¿no? Porque pues yo no tenía ningún inconveniente, ¿no? Porque pues, recuerdo la temática y no tengo problema, ¿no? Pero me gustó esa dinámica, ¿no? Y yo creo que a todos les gustó el nuevo formato, ¿no? Y fíjate que yo creo que el valor de la improvisación en la política, donde la capacidad de comunicación es privilegio, también permitió aquí medir. Cuando un candidato improvisa y es pues coartado por las sorpresas, las preguntas, las interrogantes, saca lo mejor de sí. Y yo creo que eso también nos permitió. Entonces, frente a este ejercicio donde unos medios mediatizados no han sido confiables para el electorado, ver a estos tres colegas haciendo buen periodismo, creo que reivindicó al oficio y reivindicó a los medios. Ahora, ya entrando más en materia, ¿cuál fue el aspecto que más te llamó la atención o el más destacado del debate? Así que tú, de todos los aspectos que se han comentado, que son muchísimos, Sí. ¿cuál crees que es el que más te llamó la atención? Mira, yo creo que me gustó cómo preparó sus golpes José Antonio Meade. Me gustó la articulación de sus propuestas y lamenté mucho que no le hubieran dado más posibilidades de improvisar y al mismo tiempo de deslindarse, no del presidente, no del gabinete al cual él perteneció, sino de encabezar un discurso de crítica y autocrítica del tema de la corrupción. Me pareció muy triste que hubiese perdido esa oportunidad. Eso me llamó poderosamente la atención. Y también me llama la atención ya como saldo que haya sido impactante la elocuencia de Ricardo Anaya. Yo sí creía, yo tenía muy poca expectativa de que el debate pudiera cambiar percepciones. Por lo visto, vamos a esperar encuestas serias, pero por lo visto sí hubo por lo menos el contraste de ver a un Andrés Manuel, y eso creo para mí fue muy, muy impresionante. Dije, qué barbaridad, esta oposición no ha sido capaz, la oposición de Andrés Manuel, de capitalizar las limitaciones de López Obrador una vez que sale de su área de confort, que son los mítines con sus seguidores. Eso a mí me llamó mucho la atención. Exacto, a mí es el aspecto que me llama más la atención, que justamente se descubre un talón de Aquiles de López Obrador, que si yo recuerdo los anteriores debates, pues el carisma que tiene, pues de alguna manera se transmitía. Claro. Pero ya refleja algo, ya se ve más anacrónico, más viejo y temeroso, ¿verdad? Porque como ya se siente que ya ganó, se ve temeroso de poder realmente entrar a un debate. Y exceptuando algunos temas como la inseguridad en la capital, donde sí trajo cifras, cayó en puntos fundamentales. Y justamente quien sí aprovechó esto, bueno, fue Meade, pero más que Meade, Anaya, ¿no? Así es.
Anaya yo creo que sí lo exhibió en puntos claves que cuestionan su honorabilidad, su honestidad valiente y demás, como es la cuestión de Alfonso Romo. O sea, ese punto para mí fue muy destacado, ¿no? Es que al final, Enrique, yo creo que la política y las campañas están hechas de errores propios y de capitalización de errores ajenos. ¿Cómo rectificas los propios y cómo capitalizas los ajenos? Y en ese sentido los reflejos son claves. Y Morena, en sus redes, en su cobijo, en la gente que acompaña a López Obrador, había mostrado muchos reflejos, desde mi punto de vista. Y es muy paradójico en el debate ver que su líder anda muy mal de los reflejos. Yo creo que eso nos llamó la atención y nos dio como un balde de agua fría, porque era como, yo decía, la metáfora de como enseñarle a alguien que se despertó de un estado de coma después de 10 años un iPad y no sabe qué hacer, no entiende de qué se trata. Lo vi así. Y también muy reveladora la imagen de su salida del lugar sin despedirse de nadie. Claro. Yo creo que eso también dice mucho, ¿no? Porque algo que se le ha cuestionado es la soberbia con la que actúa, ese aire de superioridad, ¿no?, sobre los demás, y el mensaje que les dice, oiga, pues si van a perder, pierdan con dignidad, y ¿no?, ya tengo el 50%, ¿no? O sea, a lo mejor en un principio pudo haber caído bien, pero yo creo que a la larga a la gente esa soberbia no cae bien. O sea, la idiosincrasia del mexicano, no sé qué piensas. No, yo creo que un personaje que lo resumió con claridad, pues fue nada más y nada menos, Enrique, que el empresario Carlos Slim. Cuando a Carlos Slim le preguntan en una conferencia clave antes del debate si él piensa convencer a Andrés Manuel López Obrador de que el proyecto del aeropuerto es viable, él dice, pues él todavía es un candidato, ¿no? Un hombre tan poderoso como Slim recordando que aún no ha ganado, que tiene que ir antes de vetar, antes de ir por los vetos, tiene que ir por los votos, ¿no? Y yo creo que resumió Slim un sentir del poder económico que ha ido trasminándose también en clases medias y en grandes audiencias de esto que tú señalas. No nos gusta idiosincráticamente la altanería, la soberbia, no, la humildad, y se dice mucho, ¿no?, la frase, generosidad en la victoria. Y si ni siquiera todavía ha llegado y no eres generoso, pues sí, pone a pensar a la gente. Exacto. Amigos, vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, como verán, el debate está aquí a todo lo que da. Tenemos una última imagen sobre el debate, siguiendo con la misma encuestadora, con este Massive Caller, que me ha servido de referencia para ver las tendencias. Y naturalmente, pues como tú sabes muy bien, se va cotejando con otras. Así es. O sea, no basta una, obviamente. Jamás. Uno tiene que ver 1.000.000, ¿verdad? Así es, claro. Para más o menos irse forjando un criterio de cómo va la cosa, ¿no? Pues si tú ves otras encuestas y otras referencias, pues evidentemente Ricardo Anaya ganó el debate, ¿no? O sea, fíjate, yo, como te comentaba, yo estaba en una taquería y al final los de Telemundo me entrevistan y les digo, me preguntan quién ganó el debate, pues les digo Ricardo Anaya, ¿no? Antes de que salieran todas estas encuestas y demás, y les dije por qué. Y bueno, pues finalmente así fue. No sé tú cómo viste todo esto. Efectivamente, ¿qué era lo que teníamos que medir, Enrique? Golpes, cómo diste golpes y cómo te quitaste golpes, ¿no? Entonces yo creo que dio muy buenos golpes Mid, pero no se quitó los que le dieron a él. El Bronco sin duda ganó por su dominio escénico, pero pues si somos serios, ya su propuesta de mochar manos pues viola toda Constitución, derechos humanos, ¿no? No estamos en Afganistán, así es, ni en el califato yihadista, ¿no? Y ahora ahí sí hubiera ganado, ¿no? Hubo gente que dijo, va a ganar el Bronco. Fíjate cómo nuestra ciudadanía, nuestra sociedad tiene una madurez que se puede divertir como a lo lindo con los memes, geniales. Pero a la hora de votar es serio, ¿no? Margarita Zavala tiene un déficit muy, muy grande en su capacidad de comunicación política. Fue muy evidente en el escenario. Incluso ha hecho un spot diciendo, puedo titubear en el debate, pero no voy a titubear defendiendo a tu familia. Pero bueno, ahí hay un hándicap, ¿no? Entonces yo sí creo que al llegar López Obrador en esta actitud de ustedes no me importan, vengo solo porque hay que venir, pues obviamente Anaya quedó con la cancha abierta porque dio golpes, se sacudió los que le quisieron dar y finalmente pudo transmitir esta elocuencia que de alguna manera la gente ahora está conociendo, Yo ¿no? creo que a la gente le gustó que encarara, ¿no? Claro. Que le dijo, oye, yo te pregunté esto y no me has respondido, ¿no? Eso es un debate. Y yo sentí, Enrique, que la gente seguidora fiel de López Obrador se quedó con ese mal sabor de boca de no haberlo visto a él desplegar su defensa. No basta con que las encuestas digan que va adelante, también lo querían ver ganar ahí. Exacto, ¿no? Y yo creo que lo va a obligar a prepararse para los próximos debates. No creo que se ponga a pegar estampitas otra vez. Exacto, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el resultado, lo más trascendente que nos deja el debate? Fíjate que yo dudaba de que pudiera modificar percepciones y tendencias de voto. Vamos a esperar las encuestas, la otra batería de encuestas, ya vimos esta que tú nos compartías, pero lo que yo sí empiezo a escuchar con mucha fuerza es el voto útil. Y se dice en los cuartos de guerra
la alineación de apoyos. El empresariado, hay que decirlo, no van a plantear públicamente que no quieren a López Obrador, pero hay un empresariado, un grupo inversionista, una élite económica que no está conforme con esta candidatura a la alza de Morena y que frente al crecimiento de expectativa que pueda generar Ricardo Anaya, pues sienten que hay alternativas. O sea, hay como dicen, hay contienda, ¿no? Hay competencia. Hay contienda. Eso es lo que queda. Es como ayer, fíjate, en el partido de fútbol de Liverpool contra la Roma, y Liverpool iba ganando 5-0. Entonces decían, no, pues ya jaque mate, ¿no? Ya estaban. Y en 10 minutos la Roma metió 2 goles. Entonces el partido quedó 5-2, pero ¿qué quedó al final de todo eso? Pues que hay partido, porque en la vez pasada la Roma remontó los 3 goles del Barcelona. Claro. Entonces, si la Roma mete 3, que ya lo hizo con el Barcelona, la Roma pasa a la final. Entonces, el Liverpool dejó vivo a la Roma. ¿Qué pasa ahora? Que dejaron vivo a Ricardo Anaya. Claro. Y ahora, pues, él emerge como el candidato que le puede ganar a López Obrador. Vamos a ver si los partidos que conforman el frente son capaces de cohesionarse. Yo creo que ese es un gran déficit que ellos tienen. Mancera hablando por un lado, no vemos a Moreno Valle tampoco, ¿no? Ahí yo veo desarticulados los esfuerzos y vamos a ver también si le picaron la cresta al PRI, que también siento que esos grandes generales que nos presentaron como operadores potenciales de la campaña de BID, como Manlio Fabio Beltrones, como Miguel Osorio Chong, pues no los estamos observando en la campaña, ¿no? Entonces, vamos a ver también cómo se reagrupan. Creo que Morena va a tener también que hacer un esfuerzo de no confiarse, como lo estaban haciendo, y el segundo debate en Tijuana nos va a dar ya mejor rumbo de lo que vamos a ver. Bueno, va a ser interesante qué pasa de aquí a mayo, ¿no? Porque claro, ya cada día es importante y yo creo que hay que estar muy pendientes cuál es el curso que van a seguir las campañas. Se ha criticado a Anaya de su campaña, incluso Anaya ya ofreció que iba a hacer correcciones, ¿no? De que evidentemente tiene que hacerlas. Tiene que hacerlas porque tampoco se puede confiar en que va a volver a ganar un debate. Así es. Porque aunque lo gane, como hemos visto, los debates por sí mismos no son definitivos, sí, si no hay previamente una tendencia, ¿no? Así es. Entonces aparentemente ya hay una tendencia otra vez a la alza de Anaya, que había ido al alza, luego como el mismo jefe Diego reconoció que les había afectado, ¿no? Lo pararon. Que había tenido un frenón, pero lo importante de este debate es que nuevamente va a la alza y ya no me dio tiempo de traer una última encuesta donde ya aparece Anaya pues a 7 puntos de López Obrador. Sí, fíjate que va a ser muy importante, Enrique, yo creo, a partir del próximo domingo, la campaña de tierra que empiezan los candidatos a diputados, a senadores y a alcaldes, por ejemplo, o a presidentes municipales en toda la República. Y ahí es donde la dupla y el clima y el ánimo de victoria o de posibilidad de estar en la pelea le lleva al candidato presidencial jalar votos desde los candidatos locales. Yo creo que aquí el efecto debate también va a contar. Exacto, ¿no? Creo que pusiste el dedo en la llaga, ¿no? La guerra no solo se hace con generales, sino que se hace con todo un ejército, Por ¿no? supuesto. Y hay que tener marca, hay que tener personaje, hay que tener parque para salir a la campaña. Yo creo que hay un frente antes del debate y uno después, ¿no? Y ahora pues habrá candidatos que saldrán con mayor espíritu de cuerpo a pelear y creo que también el PRI tendrá una oportunidad justamente este fin de semana que viene también para relanzar su campaña. Pues sí, porque está muy cuesta arriba para el PRI, o sea, ya ves que creo que solamente en un estado tiene posibilidades, ¿sí? ¿no? Entonces está muy cuesta arriba tratar de levantar expectativas en el resto de los estados, ¿no? Pero tiene una estructura, entonces tiene que dar el último jalón o el último Exacto. intento con esa estructura existente, que es una gran estructura, ¿no? Exacto, y aquí se va a ver realmente la calidad de los candidatos, porque Ahí no es. basta que seas muy popular, porque yo recuerdo incluso, me acuerdo aquí en la capital, Eric del Castillo, ¿no? Que Sí. cuando era priista, ¿no? Sí. Y pues fue candidato del PRI, y a pesar de que tenía fama y nombre, pues perdió. No es fácil una campaña, Enrique. Una cosa es el personaje. A mí me preguntaban siempre, ¿tú cómo ves a Margarita Zavala?
vas a ver que es una gran dama, respetada, fue una gran primera dama, se decía, ¿no? ¿Tú cómo la ves? Me preguntaban a mí mucho porque yo cubría el sexenio de Felipe Calderón. Y yo con toda sinceridad les dije, no veo porque al final las candidaturas independientes, y eso ya no se nos quedó para otro debate, mi querido Enrique, pero no levantaron con posibilidad de competencia. Son acompañamientos, son testimoniales. Yo así la siento. Sino al contrario, como que degradaron la figura, ¿no? O sea, qué terrible, ¿no? Que en su estreno lleguen con ese déficit, ¿no? Así es. De que fue muy desasiado, ¿no? Como llegaron, ¿no? El proceso en el que consiguieron estar en la boleta. Sí, terrible eso. Bueno, amigos, pues como pudimos ver, pues, hicimos un análisis, como siempre nos queda corto el tiempo. Agradecemos mucho a Ivonne Melgar su presencia, creo que aprendimos mucho de política nuevamente. Gracias. Y pues sabes que es tu programa. Gracias, Enrique. Amigos, los esperamos para el próximo miércoles para otro tema de gran interés nacional y coyuntural. Hasta la próxima. Astele.tv